John Knox fue un destacado reformador escocés. Se caracterizó por su valentía. Se enfrentó a muchos obstáculos para implantar el puro evangelio, el evangelio de la gracia de Dios en Escocia, su país. Fue aquel hombre que en oración pidió a Dios, diciendo: dame a Escocia para Cristo o me muero. John Stott tenía una pasión en el corazón, en su corazón, por su país, por su pueblo. Quería que su nación conociese el evangelio y arriesgó su vida. Era un hombre valiente. Un hombre valiente que arriesgaba todo lo que tenía para que el evangelio se extendiese en su nación, en su país. Era un verdadero patriota cristiano, teólogo, firme en la palabra de Dios. Tú y yo recibimos hoy el mismo desafío. En medio de la confusión que hay en el mundo, la confusión que hay en la iglesia, tú y yo recibimos el desafío de proclamar la palabra de Dios sin temor, en confianza, esperando en el Dios de la gloria, en el Dios soberano. Y tenemos la responsabilidad de responder a ese llamado de Dios. Soy Luis Carballosa. Hoy presento ante vosotros y considero con vosotros en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículos del 17 al 20. Nehemías, temeroso de Dios, hombre de oración, hombre de acción, hombre de decisión. Había pedido al rey Artajerjes que le permitiese ir a Jerusalén con el fin de reedificarla. Lo dice allí en el capítulo 2, versículo 6. Quiero ir a la casa de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Jerusalén estaba en ruinas, como la había dejado Nabucodonosor desde el año 587. Y era una ruina total la ciudad. Las murallas habían sido derribadas, los edificios habían sido derribados también, igual que el templo. Y toda la ciudad era una gran montaña de escombros.
Y dice Nehemías en el versículo 17 del capítulo 2, cuando llegó a Jerusalén, hizo un recorrido por la ciudad de noche. Cuando vio la situación, entonces declaró a los ancianos que estaban allí, responsables, les dijo, dice el versículo 17, les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y estemos y no estemos más en oprobio. Como podéis ver en este versículo, Nehemías era un hombre de decisión. Dice a sus compatriotas allí en Jerusalén, venid y edifiquemos. Dos imperativos, dos órdenes, dos exhortaciones, seguramente salidas del corazón de aquel hombre de oración, de aquel hombre valiente. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. En oprobio significa en humillación, en vergüenza. Era para ellos una vergüenza que la gran ciudad, Jerusalén, Yerushalayim, la ciudad de la paz, estuviese destruida como estaba. Versículo 18 dice, entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo, las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así, dice, así esforzaron sus manos para bien. Nehemías dio el ejemplo. Nehemías dijo, venid y edifiquemos. Y ahora ellos corresponden el desafío de Nehemías diciendo, levantémonos y edifiquemos. Querido hermano, querida hermana, qué tremendo es esto. Tú y yo tenemos también el privilegio y la oportunidad de desafiar al pueblo de Dios a trabajar para la obra de Dios, a hablar del Evangelio, de la gracia de Dios, a hablar de Jesucristo, de su sacrificio, de su Evangelio, y hablar y anunciar y proclamar su gloriosa resurrección y su exaltación a la diestra del Padre, y el hecho singular de que Él viene pronto. Cristo viene pronto a reinar con poder, con gloria y con majestad. Y es importante advertir a las personas que Él viene gloriosamente, que Él viene y que habrá una gran tribulación en este mundo durante 7 años. El mundo ha de sufrir el juicio de Dios, gran tribulación que viene
sobre la humanidad. Y solo aquellos que ponen su fe en Cristo serán librados de esa gran tribulación. Nehemías desafió a aquellos hombres y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero siempre hay enemigos, siempre hay opositores. Satanás, el diablo, tiene sus agentes. Versículo 19 dice: pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el esclavo amonita y Gesén el árabe, estos tres personajes se oponían a la reedificación de Jerusalén. Eran contrarios a la voluntad de Dios, que era la reedificación de la ciudad. Estos agentes de Satanás se oponían, y dice que hicieron escarnio de nosotros, de Nehemías y de los que estaban con él, y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Lo acusan de revolucionarios, de rebeldes, de opositores del rey. Sabemos que Nehemías no tenía esas intenciones. Nehemías había pedido permiso al rey y lo había conseguido, de ir a Jerusalén a reedificarla. Tenían autorización de Artajerjes, y Nehemías, de manera valiente y decidida, responde a estos agentes del diablo, agentes de Satanás, a Sanbalat, a Tobías y a Gesén. Nehemías le responde de esta manera, dice el versículo 20: y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, el Dios de los cielos es el Dios soberano, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de David y el Dios de Nehemías, el Dios de los cielos. Él nos prosperará, y nosotros, sus esclavos, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Qué palabras de Nehemías, qué valentía la de este hombre, como aquellos reformadores, como aquel gran reformador escocés que oró a Dios diciéndole: dame a Escocia para Cristo o me muero. Nehemías responde a aquellos hombres malvados: el Dios de los cielos, el Dios soberano, el Dios todopoderoso, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, la palabra siervos significa esclavos, sus esclavos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. La decisión de Nehemías: nos levantaremos y edificaremos. Querido hermano, querida hermana, ¿estás tú dispuesto, dispuesta? ¿Estoy yo dispuesto a levantarme para trabajar, para esforzarme en la obra de Dios, para proclamar el evangelio de la gracia de Dios a este mundo necesitado? Quiera Dios que donde quiera que estés en este momento,
estés dispuesto a decirle al mundo que hay un solo Salvador, que hay un solo Señor, que hay un solo y único Dios vivo y verdadero, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tú y yo estemos dispuestos a proclamar a este mundo que ese Dios, ese Cristo vino y murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó de los muertos y vive para dar vida a todo aquel que en él cree. Que Dios te bendiga y te ayude para que en este día tú proclames el glorioso Evangelio de Cristo. Amén.